bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche. Soy el pastor José Rivas. Hoy es 27 de marzo del 2020, las 7:30 de la noche, como hemos prometido, los miércoles y los viernes, y los días domingo a las 11 de la mañana, trayendo el mensaje de la palabra del Señor para edificación de la iglesia y de los oyentes, aquellas personas que nos ven por primera vez, aquellas personas que están esperando una palabra de Dios, un mensaje de Dios, un consuelo de Dios, pues estamos aquí para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Vamos a pedirle a Dios en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor, por tu cuidado, Padre, a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo que tú, Señor, has querido que tu pueblo tenga aquí en la tierra. Tu salvación, tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, y tus bendiciones. Pero también te rogamos, Señor, en esta noche por el mundo entero que sufre, Señor, esta pandemia, Señor, que está llevando a la muerte a muchas personas. Te rogamos por tu misericordia y tu cuidado, Padre, en el nombre de Jesús, que te apiades, Señor, y puedas dar, Señor, la inteligencia, la sabiduría a los hombres para que encuentren algo para detener, Señor, la pandemia, Señor, que está regada por el mundo entero. En el nombre de Jesús, dejamos en tus manos esta petición. Gloria al Señor. Decíamos en el estudio anterior, queridos hermanos, queridos amigos, de que nosotros estamos guardados por la fe, que nosotros no vamos a perecer en este tiempo que el mundo está siendo destrozado, acabado con esta enfermedad, con este virus. Pero me dijeron el día de hoy de que podía una persona siendo creyente morir por esta enfermedad, que una persona que incluso podría estar predicando la palabra de Dios y ser atacado por esto y caer en esto y llevarlo esto a la muerte. Nosotros predicamos la palabra del Señor y nosotros llevamos este mensaje de seguridad y de poder que actúa en las vidas de aquellos que realmente han confiado en Dios. Nosotros hemos confiado en Dios. Nosotros tenemos fe en Jesucristo y sabemos que la palabra de Dios no puede fallar. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué fallaría si una persona siendo un creyente cae en este virus y muere? Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros a identificar verdaderamente cómo es que Dios, porque Dios tiene reglas. Aquí en la tierra Dios dejó reglas y Dios quiere que nosotros vivamos bajo su palabra para estar protegidos por su palabra. Gloria al Señor. Entonces, si Dios puso las leyes en esta tierra, nosotros debemos acatar las leyes de esta tierra, someternos a las leyes de esta tierra, no hacer como nosotros querramos o pensar como nosotros querramos pensar. No, yo creo en Dios y a mí nada me va a pasar. Yo puedo ir a la calle, yo puedo ir a donde quiera, a los supermercados, yo puedo hacer esto, yo puedo andar donde yo quiera porque yo estoy guardado con la sangre de Cristo. Y muchas veces no estamos actuando con sabiduría, estamos actuando con insensatez porque no estamos guardando la distancia que las autoridades nos han mandado a guardar. Ejemplo, mira lo que dice Romanos capítulo 13 y versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta es la Biblia, lo que nos manda este mensaje a nosotros, de autoridad de Dios para nosotros. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí Dios ya me está hablando a mí, que cualquier decreto, que cualquier anuncio de las autoridades, yo tengo que acatarlo si yo confío, si yo creo, si yo obedezco a Dios, porque es Dios quien ha puesto a estas autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, si una persona viola este mandato de las autoridades,
de aquí que nosotros tenemos, por ejemplo, en Miami, y el gobernador da una orden y la autoridad del alcalde da una orden, y nosotros hacemos contrario a esa orden y vamos donde nosotros queremos, que no está permitido, nosotros no estamos viviendo en fe. Nosotros no estamos creyendo en Dios, nosotros no estamos obedeciendo al Señor, porque estas autoridades fueron puestas por Dios para que a nosotros ellos nos dirijan aquí en la tierra, para que a nosotros nos administren ellos aquí en la tierra en cuanto a guardar un orden. Pero si nosotros desobedecemos y nos salimos con lo nuestro, no, yo confío en Dios, yo creo que Dios está conmigo y que nada me va a pasar. Yo dije en el estudio anterior que la sangre de Jesucristo nosotros nos cubre, que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, que nosotros tenemos una corona guardada en el cielo y que esta coronavirus a nosotros no nos va a tocar. Ahora, si tú te sales del lugar que Dios está diciendo que nosotros debemos de estar, entonces tú no estarías en fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que estar donde Dios nos mande a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que verdaderamente creer en Dios y vivir sujetos a la voluntad de Dios, es decir, vivir en la fe. Porque vivir en la fe es obedecer la palabra del Señor. Mira, el libro de Lucas, capítulo número 6 y versículo 46, da una tremenda enseñanza. Porque todo el mundo dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo confío en Dios. El otro dice, yo creo que Dios está conmigo, yo he creído en Dios, pero ¿qué cosa es fe? Fe es obedecer a Dios y hacer las cosas de la manera que Dios quiere que las cosas se hagan. Mira, Dios presenta a dos personas. Estas dos personas están representadas en una casa construida. Pero mira lo que dice aquí, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis, dice el Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? ¿Para qué me llamas Señor, Señor, si tú no haces lo que yo digo? Dice el Señor. Dice el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Más, versículo 49, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Son dos ejemplos que Dios pone. Bueno, uno sobre el fundamento correcto, es decir, este anduvo en el lugar correcto haciendo lo que alguien le dijo que hiciera. Este otro dice que creyó y que hizo conforme a aquel, pero dice que él hizo su propia casa, edificó lo suyo, es decir, vivió bajo su concepto, sus principios, sus deseos, su voluntad. Entonces, si no obedece una persona, si no se somete una persona, dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces conforme a lo que yo te estoy diciendo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las haces, ese es comparado con una persona prudente, una persona que edifica la casa, que edifica una casa en terreno correcto, con las medidas correctas, con las indicaciones correctas que Dios le ha dado. Pero la otra persona lo hace a su voluntad, esa persona va a caer en grande ruina. Hay dos tipos que se dicen creyente, uno que es verdadero creyente, que es el que obedece, el que sigue, el que acepta la voluntad de Dios y vive sometido al Señor. El otro es que vive de acuerdo a su voluntad. Gloria al Señor. Ahora, el apóstol Pablo escribe que las personas venimos a confiar en Dios, decimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, decimos ir para el cielo el día que Cristo venga, decimos estar sellado con el Espíritu de Dios, decimos que nosotros hemos sido lavados, santificados y purificados, porque se nos ha predicado esta palabra de la gracia del Señor.
Y nosotros decimos haber creído en el Señor. Pero dice el Señor, la fe tiene que ser probada para que se vea si verdaderamente la persona ha creído o no ha creído. O sea, hay muchas personas que van a decir, yo creo en el Señor, pero estoy haciendo lo que a mí me parece que yo debo de hacer. En cambio, otra persona se somete al Señor y vive bajo la tutela, bajo la voluntad, bajo el designio de Dios, su vida. Entonces esta persona sí está protegida por el amor de Dios, por el poder de Dios, por la voluntad de Dios, por la cobertura de Dios aquí en la tierra. Pero aquel que dice y no hace, sino que vive de acuerdo a su voluntad, cualquier cosa le puede pasar aquí en la tierra. Yo puedo estar diciendo que yo creo en Cristo, pero de repente me agarra el coronavirus a mí. Porque yo hago lo que quiero, voy donde quiero y sin la protección del Señor, sin la cobertura del Señor. Para esto es que Dios llama al pueblo de Él, para cubrirlo, para guardarlo, para estar Cristo con estas personas, guardándolos, apoyándolos en todas las cosas que tengan que hacer aquí en la tierra. Vamos a la iglesia, entramos a la iglesia, amo a Dios, yo tengo que estar en la iglesia, porque es donde se reúnen aquellos que aman a Jesucristo. ¿Sí o no? Todo aquel que ama a Cristo busca una iglesia, busca una Biblia, busca cómo orar, busca cómo leer la palabra del Señor, busca cómo estar de acuerdo con los hermanos, busca cómo amar a los demás, busca cómo sentir esa paz de Dios. Y ese Espíritu de Dios trabajando en nosotros cada día nos va haciendo una persona completamente diferente, porque estoy creyendo en Dios, estoy agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el nombre del estudio de esta noche. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una fe que no es la fe de Cristo, que Cristo da, sino que es una fe que el hombre se ha formulado, el hombre ha pensado, que ha creído. El apóstol Pablo escribió acerca de esto, porque esto es bien delicado. Gloria al Señor. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 15 y versículo número 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo sé que esto ha sido aceptado en ti, pero debes permanecer para certeza de la fe. Debes permanecer creyendo, es decir, guardando los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Debes seguir guardando la voluntad de Dios en ti y viviendo de acuerdo a lo que Dios dice que nosotros debemos de vivir. Porque dice Él, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Todo está bien, dice, hasta ahí. Por el cual, dice en el 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué cosa es? Si no creísteis en vano. Estuve equivocado. Un tiempo estuve bien. Acepté las cosas del Señor. Vine a las cosas del Señor, me congregaba en mi iglesia, sentía ese amor, esa alegría, esa paz que llegaba a mí por medio de los hermanos. Pero de pronto me he ido de la iglesia, de pronto ya no estoy leyendo la Biblia, de pronto ya no estoy haciendo nada para el Señor, estoy viviendo separado de Dios, separado de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la fe? Como dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cualquier cosa puede pasar a una persona así. Y si toda la vida caminé diciendo que yo soy un creyente de Cristo y de pronto me pasa algo, entonces el mundo y todas las personas comienzan a decir, mira, a los creyentes también, a los que dicen que son cristianos, a los que dicen que tienen la protección de Dios, también el virus lo está agarrando. Pero Pablo lo especifica bien claro. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo número 2 y versículo 21. Porque mejor les hubiera sido a estas personas que se apartan
a estas personas que creen al principio, pero que dejan de creer, a estas personas que ya no están, que han desaparecido, que no van de acuerdo al mensaje del Señor. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Del santo mandamiento que les fue dado. Dios nos mandó a algo. Y dice la palabra del Señor que hay personas que después de haber conocido, haber recibido el conocimiento de la justicia, se echan atrás, se vuelven atrás de este santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas pues se van, pero se van con la idea, con el pensamiento de que ellos son creyentes, que ellos tienen fe. Y la fe, para que pueda valer delante de Dios, tiene que estar activa, tiene que vivirse, tiene que andarse en ella, porque la fe nos lleva a Dios, para que Dios sea quien siempre esté como protector de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero a Dios le agradamos cuando nosotros tenemos fe. Gloria al Señor. Ahora, en el libro de Hebreos, Dios sigue señalando que hay personas que se apartan del camino. Y esto incluye hermanos. Esto incluye personas que han llegado a la iglesia y que nunca recibieron a Cristo. Esto incluye a evangelistas. Esto incluye a pastores. Estoy hablando de personas que dicen ser eso, pero que verdaderamente están apartados. Incluso personas que están dentro de la iglesia, pero que ellos no están viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque Dios da instrucciones en su palabra. Y Dios me dice a mí cómo yo debo de actuar. Por eso es que yo, en los 25 años como pastor, he llevado de acuerdo a como la instrucción me la dio a través del apóstol Pablo, que me dijo: el evangelio debe de predicarse gratuitamente. Y tomé eso gratuitamente porque yo sabía que Dios me lo estaba diciendo. Dios quería que yo hiciera esto por amor, gratuitamente, para mostrar Dios su poder en mí, para Él darme a mí todo lo que yo necesito, sin necesidad de estar tratando de sacarle dinero a la iglesia. Por eso no cobro salario en 25 años que tengo de predicar. Por eso es que siempre he predicado la gracia de Dios, porque es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no predico la ley, porque la ley maldice al hombre, pero la gracia justifica a las personas y bendice a las personas que se allegan a Cristo por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Tenemos que ver si las personas están quitándole dinero a la gente, están buscando cómo cobrarle a la gente, obligando a la gente que tienen que dar X cantidad de dinero. No estás actuando conforme, no estás obedeciendo a Dios. Pues la Biblia nos enseña a nosotros que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor dice por medio del apóstol Pablo: cada uno debe dar conforme proponga en su corazón. Ah, no, pero yo obligo a las personas que tienen que ser el 10%. ¿Por qué no hacéis lo que yo digo? Dice el Señor. ¿Por qué no le dice a las personas que no están obligados a dar? Como hace la iglesia cristiana Nuevo Pacto de nosotros, que nosotros siempre enfatizamos eso y decimos en cada servicio: aquí nadie está obligado a dar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De tal manera que Dios me ha mandado a mí a que yo le diga Señor a Él, pero con el derecho de decirle Señor, porque estoy haciendo lo que Él dice. Pues así como hay hermanos que comenzaron en la fe, pero se apartaron, y también hay pastores que comenzaron a predicar correctamente, pero se apartaron, pero siempre están predicando. Y ya no lo están haciendo para el Señor, sino que lo están haciendo como negocio. Por eso es que se vuelven ricos y se vuelven millonarios. Y no les importa el sufrimiento, los problemas de la humanidad, de las personas. Porque ellos no tienen amor a Dios ni a las personas. Por eso Dios dice: el que me ama, mi palabra guardará. Si tú me amas, dice el Señor, debes guardar mi palabra y hacerla o darla de la manera que yo digo que esto se debe de hacer. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo
habla de estas personas que se desvían, pero hay dos tipos de fe. Una fe que es la fe del hombre y otra fe que es la fe que Dios da para que nosotros nos mantengamos delante de Dios siempre. No por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino por lo que Él hace en nuestras vidas a través de la obediencia que nosotros tenemos. Mira, Hebreos capítulo 10 y versículo 38. Mas el justo, dice el apóstol Pablo, vivirá por fe. El justo debe de vivir por fe. ¿Cómo yo no voy a seguir repitiendo? Yo sé que lo que Dios ha dejado es para mí y para ti si tú crees en Cristo. Eso no puede fallar. Yo tengo que seguir viviendo en la fe. Y si yo me doy cuenta de que están pasando cosas con los cristianos también, yo tengo que seguir creyendo en el Señor. Tú no puedes desviar tu mirada de Cristo Jesús. Pase lo que pase en este mundo, nosotros somos verdaderamente creyentes, mas el justo vivirá por fe. Dice aquí, y si retrocediere, entonces él dice, no agradará mi alma. Ahora el apóstol Pablo dice en el versículo 39, Hebreos 10:39, pero nosotros, hablando de lo que tenemos, una fe verdadera. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué le pasa al que retrocede? ¿Para qué retrocede? ¿Cuál es la consecuencia de aquel que retrocedió? ¿Estás tú en la iglesia? ¿Tú lees la Biblia? ¿Estás buscando a Cristo? ¿Le estás sirviendo al Señor? ¿Estás amando al Señor? ¿O has retrocedido? Nosotros, los que creemos verdaderamente, permanecemos. Estamos estables, ahí firmes siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre. Pero mira lo que Pablo dice en el 39, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que el que retrocede, dice Pablo, es para perdición. Esa persona se pierde. Si no se restablece, si esta persona no vuelve, si esta persona no le entrega, si esta persona no se arrepiente con Cristo Jesús, ¿para qué retrocedió? Porque conoció las cosas del Señor, conoció el mensaje del Señor, que no es por obra, que es por gracia, que Cristo pagó por él en la cruz del Calvario, que Cristo murió y derramó su sangre para limpiarlo de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué has retrocedido? Gloria a Dios, porque estás enamorado del Señor. El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo, esta persona caerá en ruina, dice el Señor. Gloria a Dios. Pero Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es lo que hace la fe en nosotros? Nos preserva, nos mantiene. Por eso yo creo que esto no puede cambiar, porque yo estoy preservado. La fe es como la sal, que tú la echas en la carne y aquella carne la empapas de sal, la llenas de sal y la metes en la sal y la dejas ahí. Tú vuelves una semana, un mes después y esa carne está sin malearse, porque la sal es un preservativo, humanamente hablando, aquí en la tierra. La fe es lo que preserva la vida de los hijos de Dios aquí en la tierra. La fe es lo que mantiene firme a los creyentes, a las personas que han creído en Cristo Jesús y que no los deja retroceder. Esa es la fe verdadera. Pero la fe que se dice que es fe y yo hago lo que quiero, voy a la iglesia cuando quiero, no me interesa, yo hago buenas obras, las obras no sirven, lo que tú puedas dar no sirve, nada sirve. Únicamente sirve la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos constantes en las cosas del Señor. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, yo tengo que seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo, porque estoy preservado por la fe que Él me dio un día a mí. Gloria al Señor. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Solo pensar en esa palabra, que si yo retrocedo, voy rumbo a la perdición. Gloria a Dios. Solo pensar en eso, digo yo, Señor, gracias por lo que a mí me diste. Gracias por lo que en mí hiciste, poner la sangre de Jesucristo para que yo fuera lavado y limpiado de todo pecado y de toda maldad.
Por eso, hermanos, la invitación de nuestro Señor Jesucristo: veas que muere aquel y veas que muere el otro y veas que mueren miles de personas, están muriendo a diario aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Tienes que seguir confiando en Dios. Dios tiene un pueblo que está en prueba en este momento y cada uno de nosotros debe mantenerse en fe. Gloria al Señor. Si las autoridades dicen que no puedo yo estar donde hay más de 10 personas, no voy a ir. Gloria al Señor. Si las autoridades dicen que yo no puedo salir por la noche, ellos están puestos por Dios. Cuando yo creo en lo que ellos dicen, estoy creyendo en Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por eso es que no creo ser condenado. Por eso es que no creo ser castigado con el mal, porque estoy en obediencia a Dios. Dicen las autoridades que debemos de quedarnos en nuestras casas, que debemos de estar ahí unidos en familia. Pues aquí estoy, predicando en mi casa, haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer, hablándole a mis hermanos y hablándole a cada persona que cada día se acerca a este programa que nosotros estamos teniendo los miércoles, los viernes y los domingos a las 11 de la mañana. Por eso la invitación, querido hermano, querido amigo, si tú no has conocido a Cristo, si tú todavía en tu corazón no sientes o no has sentido estar cerca de Cristo, estás perdiendo el tiempo y estás en peligro. Gloria a Dios, el peligro es para aquellos que están sin Dios aquí en la tierra. Nosotros que tenemos a Cristo debemos de vivir confiados, permanecer en la fe, porque dice la Biblia que fuimos justificados por Dios en Cristo Jesús. Y aquí dice el apóstol Pablo que el justo por la fe vivirá. O sea, yo seguiré viviendo. Yo pasaré esta pandemia, yo pasaré este coronavirus, yo pasaré todo esto porque el justo por la fe vivirá. Como tengo esa fe de Cristo, yo viviré, sobreviviré a esto, llegaré al otro lado y estaremos aquí, volveremos a nuestra iglesia a predicar, y la palabra tiene poder de Dios. Es Dios quien me instruye a mí a hablar así, para que tú creas que el Señor es poderoso y que Dios siempre libra a su pueblo de todo mal. Esto si tú estás creyendo en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Deseo lo mejor para ti en esta noche. Deseo que esta palabra pues haya quedado en tu corazón y que esto vivo permanezca en ti y que para siempre seas bendecido por parte de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi querido amigo, y te deseo lo mejor en el nombre de Jesús. Amén y amén. La forma en que me enseñaste